Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, estimados estudiantes de bachillerato policial de esta asignatura de prevención del delito y primeros auxilios. En esta unidad número 7 vamos a aclarar algunas dudas, el cual lleva como nombre lenguaje, conducta antisocial y prevención del delito. En esta unidad número 7, como ya es de su conocimiento, es importante mencionar la importancia de realizar estas actividades de H5P, al igual que descargar cada documento para ir contestando los cuestionarios que vienen en él. También es de suma importancia realizar el que tanto aprendí de la unidad, en este caso sería unidad 7, ya que esto es como un examen final para ustedes. Y bien, vámonos a lo que es el proyecto de la unidad 7. En esta unidad vas a investigar 3 técnicas de primeros auxilios, aquellas que sean las más adecuadas en función de las condiciones médicas de tu familia o bien las que se requieran para saber cómo actuar ante los escenarios que describiste en la unidad 5. También vas a diseñar un protocolo para llamar al 911 de manera exitosa y elaborar un documento con lo siguiente. Vas a investigar sobre 3 técnicas de primeros auxilios. Explica con base en fuentes académicas y confiables, artículos de revistas académicas y de divulgación, fuentes gubernamentales, organismos internacionales, para cada uno de los procedimientos de primeros auxilios. Cómo se llama, en qué consiste, cuál es el procedimiento que se debe seguir, cuáles son los riesgos y posibles complicaciones al ejecutar el procedimiento, por qué razón es importante que tanto tú como tu familia conozcan este procedimiento de primeros auxilios y por qué son los más adecuados en función de las condiciones médicas de tu familia. Recuerda, muy importante, citar las fuentes de consulta en formato APA. Incluso aquí en la letra roja le puedes dar clic para que te ayuden a cómo citar estas fuentes de información. Debes de incluir cuando menos 3 diferentes y debes de revisar el documento porque citamos, para recordar por qué es importante citar. Como punto número 2, el protocolo para llamar al 911 elabora un listado con los pasos que se deben seguir para llamar al 911 o 911 de manera exitosa, tomando en cuenta los escenarios que describiste en la unidad. Posterior vas a elaborar un diagrama de flujo que ilustre gráficamente la toma de decisiones y proceso para llamar al 911. Responde los pasos y procedimientos si son los mismos para cada escenario y en caso de que sean diferentes incluye un listado y diagrama que corresponde por cada escenario. Como punto número 3 tenemos el protocolo del operador telefónico, en el cual vas a describir las frases y preguntas que un operador telefónico del 911 realiza para atender la llamada de emergencia. Es importante que tomes en cuenta los escenarios descritos en la unidad 5, el cual te puedes apoyar en la norma técnica para la estandarización de los servicios de llamadas de emergencia a través del número único armonizado 911 para elaborar este protocolo, por lo que vas a requerir en la unidad 8 responder de manera argumentada. Las preguntas son diferentes o cambian dependiendo del tipo de emergencia. Si efectivamente cambian, incluye las preguntas que se realizan en cada escenario. Y finalmente tenemos la lista de cotejo, tenemos el criterio y debes incluir por lo menos 6 criterios, pero pueden ser más. Cada criterio debe de evaluar un aspecto importante del desempeño de una persona llamada al 911. Y aquí viene lo que es la plantilla de la unidad 7. Recuerda que es como nuestro machote, el cual lo vamos a descargar. Y aquí está lo que es la rúbrica. Entonces son 3 complementos, lo que es la rúbrica, lo que es este video tutorial y lo que es muy bien. Entonces ahora bien, vamos a abrir nuestro documento y como es de costumbre poner su nombre, la fecha y en esta unidad vamos a poner lo siguiente. Aquí nos están indicando que preguntas para la entrevista. Plantea 5 preguntas para indagar las condiciones médicas de los miembros del hogar y los posibles riesgos de accidentes en el hogar que puedan enfrentar. Entonces, por ejemplo, aquí una de las preguntas es, te van a preguntar tus datos generales, como tipo de sangre, edad, peso, estatura, sexo,
antecedentes familiares, padecimientos médicos, medicamentos y tratamientos médicos vigentes, hábitos en el consumo del alcohol, tabaco o alguna otra sustancia. En esta entrevista, que es el punto número 2, vas a grabar en audio las entrevistas que realizaste y entrega la URL al archivo de cada una de ellas. Entonces debes de subirlas a lo que es Dropbox o a Google Drive y generar un enlace público para que un servidor pueda escuchar las entrevistas que realizaste. En este caso podemos poner hija, esposa y yo, o puedes poner hermano, tía, mamá, etcétera. Vas a pegar aquí la URL del archivo de las entrevistas, las 5 preguntas que vas a realizar. Aquí están lo que vas a preguntar, ¿vale? Pero esto lo queremos en audio y en una liga en Drive. Posterior nos vamos al punto número 3, que es la síntesis de entrevistas, el cual puedes usar una tabla como esta para organizar la información que obtuviste. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos datos, miembros de la familia, vas a poner hacia abajo esposa, vas a poner datos generales. Por ejemplo, uno de los datos generales sería la edad, sería el tipo de sangre, la edad, el peso, la estatura, el sexo. Antecedentes familiares, vas a elaborar lo que en caso de que tenga abuelos o tíos con algún padecimiento, alguna enfermedad crónica, y posterior los padecimientos médicos, si es que padecen, los medicamentos y tratamientos médicos, que es lo que están tomando, si no puedes poner ninguno, y los hábitos de consumo. Si en caso de que fume o tome, tienes que poner en esta columna fuma o toma. Posterior nos vamos a lo que es el punto número 4, que es la investigación sobre los posibles padecimientos de los miembros del hogar. A partir de esta información, estimado estudiante, que obtuviste en la entrevista, vas a realizar una investigación en fuentes académicas y confiables, lo que yo les mencionaba hace un momento, en donde puedas enfrentar, según la condición médica de los miembros en el hogar, 3 enfermedades. Por ejemplo, vamos a poner hipertensión. Yo investigué en internet que la hipertensión, sus causas son estas, los riesgos médicos que conlleva es la siguiente columna y las acciones preventivas para evitar la hipertensión es esto. ¿Sale? Por ejemplo, reducir la ingesta de sal al menos de 5 gramos diarios, consumir más frutas y verduras, realizar actividad física con regularidad, no consumir tabaco, reducir el consumo del alcohol. Posterior, investigué otra que es diabetes. Entonces, en diabetes pongo en mi otra columna cuáles son las causas, los riesgos médicos que conlleva y las acciones preventivas. Lo mismo para el sobrepeso, y estas son mis 3 enfermedades que investigué. Posterior, tenemos el punto número 5, el escenario, que es la descripción de 3 escenarios de accidentes en el hogar e investigación sobre acciones para prevenirlas. Por ejemplo, en el hogar, una descripción detallada de un escenario. Quemaduras. En casa, pues aquí vas a poner, hemos sufrido algunas quemaduras porque brinca el aceite hirviendo. ¿Cuáles son las acciones para prevenirlas? Pues alejar a los menores de edad de la cocina, evitar dejar alimentos calientes en la mesa, usar siempre fuego lento al momento de cocinar con aceite, hay que estar supervisando, etcétera. Otro accidente que se da en el hogar, estimado estudiante, en este caso, en mi opinión, dije caídas. Otra fue intoxicación, ¿no? Y eso es lo que tú me vas a hablar. Y la 4, pues incendios, más que nada en las épocas de navideñas, es cuando se dan estos incendios por las luces del arbolito de Navidad, las series navideñas. Y finalmente ponemos lo que son nuestras referencias. Y en la unidad 6, aquí ponemos inventario de talentos en manejo de primeros auxilios. Entonces aquí tenemos qué parentesco tiene con el alumno, edad y género. ¿Qué primeros auxilios conoce? Estas son las entrevistas de algunas preguntas muestra que te pueden ayudar para poner en este punto número 6 lo que nos están solicitando. ¿Sale? Y posterior, bueno, tenemos el audio de las entrevistas. Y esta actividad ya la habíamos hecho. Prácticamente lo que tienes que hacer es copiar y pegar de tu anterior actividad.
Y puedes usar una tabla como esta para organizar la información que obtuviste en la entrevista. Miembros de la familia, la edad, el género, los primeros auxilios, razones por las que conoce los primeros auxilios. Es prácticamente copiar y pegar, esto ya lo tenemos. Y posterior, bueno, investigación sobre el procedimiento de la llamada al 911. Aquí tienes que hacer una investigación, cómo se lleva a cabo cuando llamamos al 911 para reportar alguna emergencia médica, ¿sale? Entonces aquí lo que nos están preguntando es, o lo que tenemos que poner, que ante una situación de emergencia es importante saber cómo pedir ayuda al 911 y en todo momento debes tú de tener calma, debes de, cuando te contesten, debes de dar tu nombre completo y tienes que dar todo lo que te vayan solicitando. Esto para que sea una llamada efectiva. Esperar a que la persona que está en el teléfono tome todos los datos, cuelga solo hasta cuando termine la conversación, si no se da como falsa alarma. La mejor manera de enfrentar una emergencia es contar con preparación previa y una emergencia en cualquier situación en la que ocurren circunstancias negativas que ponen en riesgo o vulneran la condición humana, generan daños a la propiedad o que son potencialmente peligrosas. Y aquí pongo también una referencia en formato APA, que es donde saqué esta información. En el punto número 5 de este proyecto nos está pidiendo aprender primeros auxilios en la familia y qué es lo que necesitamos para tener o saber o llevar a cabo los primeros auxilios. Pues para empezar, un buen botiquín de urgencias en un lugar accesible y seguro. También debemos de tener los teléfonos de emergencia a la mano, mantener objetos pequeños como botones, pilas, pastillas fuera de alcance de los niños, vigilar a los menores mientras se bañan, proteger enchufes, asegurarse de ventanas y balcones que tengan las medidas de seguridad para que los niños no se puedan salir por las ventanas, limpieza de suelos y escaleras para evitar alguna caída y recordar que el 911 es el número telefónico para en caso de una emergencia. Aquí pongo lo que son las referencias y aquí prácticamente llegamos a lo que es nuestra unidad 7, investigación sobre 3 técnicas de primeros auxilios. Aquí vas a explicar con base en fuentes académicas y confiables los artículos de revistas académicas y de divulgación en fuentes gubernamentales, en organismos internacionales. Entonces ponemos, ¿cómo se llama? Una es la reanimación cardiorrespiratoria o el RCP. Son técnicas de primeros auxilios. ¿Tú cuáles técnicas conoces? En mi opinión puse RCP, la otra puse maniobra de Heimlich y en tercera instancia puse la forma de actuar frente a una hemorragia. ¿Ok? Y debemos de responder estas preguntas. Cabe mencionar, es muy importante distinguir las preguntas con las respuestas, por eso tienen un color diferente. Color negro las preguntas, respuestas con rojo. ¿En qué consiste? ¿Cuál es el procedimiento que debes de seguir? También cuáles son los riesgos y posibles complicaciones al ejecutar un mal procedimiento y por qué razón es importante que tanto tú como tu familia conozcan este procedimiento de primeros auxilios. Entonces, yo me refiero a estas eh, tres recursos, que es la hemorragia, otra también que es el RCP y la otra es la maniobra de Heimlich. ¿Ok? Ustedes pueden usar estas o pueden usar una de estas tres o ustedes pueden tener otro método como primeros auxilios. Esto ya dependerá de ustedes en lo personal. Posterior, nos vamos al siguiente punto, que es cuál es el protocolo para llamar al 911. Esto ya lo mencionamos, que debemos de mantener la calma, recuerdan. Y pues tenemos que dar toda la información que nos está pidiendo el radiooperador. Tenemos aquí el diagrama de flujo de los pasos que se deben seguir para llamar al 911. Este es un diagrama de flujo. En este caso, este es un ejemplo que les puede servir. Tenemos el despacho. El despacho vamos a ponerle el C5, el C4 o el 911. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, el contacto con la unidad de despacho corresponde al tipo del incidente. Este tipo de contacto da notificación del incidente a unidades de despacho, en este caso radiopatrullas o unidades médicas, y se envían los apoyos a la unidad solicitada. Cabe mencionar que las unidades de despacho se realiza a través de los sistemas de radiocomunicación.
Entonces, de despacho de unidades verifican y priorizan el incidente. Por ejemplo, tú llamas y dices, se está quemando mi casa. Lo primero que van a ir o van a llegar no va a ser bomberos, ni va a ser una ambulancia. Lo primero que va a llegar es una radiopatrulla para verificar y para constatar que sea verídico o si es una falsa alarma. Si es una emergencia verdadera y no es falsa alarma, él vía radio va a reportar a su despacho, que es C5, o a su base por frecuencia, y en ese momento se activan lo que es personal de bomberos. Estamos hablando de un ejemplo de un incendio. Y en ese caso también, mientras el policía realiza su investigación y se percata que hay un lesionado, también va a solicitar el apoyo de una unidad médica o si son más lesionados de varias unidades médicas. También se va a requerir el apoyo de protección civil y depende también el hecho. En caso de que haya un homicidio, pues no le vas a hablar a bomberos, le vas a hablar a policía de investigación. También pues tienes que llamar y tienes que canalizar todo esto con servicios periciales, posterior con una unidad médica para que certifique el deceso de la persona. No le vas a llamar tampoco a un elemento de protección civil por radiofrecuencia porque él no tiene la facultad para certificar el deceso de alguien. Y después, en este caso, en caso de que sea una emergencia de algún asesinato, ya será servicios periciales que se hagan cargo del lugar de los hechos. Y entonces, eso es lo que les menciono, contacto y envío de unidades del lugar, llegada de unidades al lugar del incidente, y pues bueno, esto es mi diagrama. Ustedes pueden usar un diagrama diferente o pueden apoyarse de este. Posterior, ¿los pasos y procedimientos son los mismos para cada escenario? No, son diferentes. ¿Por qué? Porque no es lo mismo pedir un apoyo en el 911 de una persona que se está ahogando por atragantamiento de algún alimento a pedir el apoyo, como les menciono, de enfrente de mi casa están vendiendo droga y se están agarrando a balazos. Se oyen detonaciones de armas de fuego, no es lo mismo. Entonces aquí ya pongo un diagrama diferente a otro. Y pues bueno, aquí tenemos describir las frases y preguntas que un operador telefónico en 911 realiza para atender la llamada de emergencia. Pues aquí tenemos las preguntas, en qué consiste su emergencia, qué ha ocurrido. Estos son los que te van a preguntar. Son algunas preguntas clave que ellos tienen. ¿Dónde te encuentras? ¿Dónde vives? ¿Quién necesita ayuda? ¿Quién está contigo? Finalmente, según el tipo de emergencia, las preguntas van cambiando. ¿Cuántos heridos hay en el lugar? Observa. En caso de incendio, ¿qué vestimenta trae el presunto delincuente? ¿Qué tipo de arma trae? O sea, son diferentes preguntas que tiene el radiooperador del 911. Y posterior, el número 4, la lista de cotejo. Vamos a elaborar una lista. Recuerda que esto ya es el machote, ya viene la lista. Un cotejo que te va a permitir evaluar objetivamente el desempeño de una persona al realizar la llamada de emergencia 911. Por ejemplo, ¿responde las preguntas que le hace de manera inmediata? Sí. ¿La información que proporciona es clara? Sí. ¿La persona que llama es mayor de edad? Sí. Entonces, cabe mencionar también que muchas llamadas, la mayoría son falsas. ¿Por qué? Porque son niños los que hablan. ¿Por qué? Porque es a lo mejor la voz de una persona adulta, pero se muestra prepotente y les cuelga, pues entonces se da por falsa alarma. O si vas a estar ofendiendo al radiooperador o te vas a estar riendo y no das los datos que te están pidiendo o no coincide la calle con la colonia y se hace un paneo con las cámaras del C5, C4 o el C2 y no coincide o no hay algún indicio de alguna emergencia, a pesar de que se va a enviar la radiopatrulla por protocolo, pues puede ser falsa alarma. Entonces, este formulario es parecido al que tienen ellos, los radiooperadores en el 911 al finalizar su llamada. Y finalmente aquí ponemos lo que son nuestras referencias en formato APA. Esto es lo que tienes que realizar y recuerda también para esta unidad, en este proyecto de la unidad 7, apoyarte sobre todo de lo que es las fuentes de información en formato APA. ¿Ok? Y sobre todo también de la rúbrica. Aquí tenemos la rúbrica, entonces con este video, con las instrucciones y con la rúbrica, tú puedes tener la excelente calificación, el mayor puntaje para poder aprobar esta actividad. Es importante que te apegues a los criterios y a la rúbrica.
Y esto sería todo, estimado estudiante, con relación a esta unidad 7. Recuerda que si tienes alguna duda o algún comentario, puedes mandarme un mensaje al chat en plataforma o bien a mi correo institucional. Recuerda que estoy para servirte, estoy a tus órdenes, reitero todo mi apoyo. Estamos a un paso de culminar esta asignatura. Que tengas una excelente tarde. Queda a tus órdenes. Saludos cordiales, maestro Michel Arellano.